parte del laringe. Bueno, esta es la zona de la hipofaringe o laringofaringe, ¿ya? Que es ya la última parte de la región de la nasofaringe, orofaringe, y el último es la hipofaringe, ¿verdad? En esta zona ya hay una comunicación justamente con la zona alrededor, ¿no? De la laringe misma. Justamente en esta zona es de confluencia, ¿no? De la misma zona del paso del alimento con el paso de la vía aérea. Entonces, importante este lugar porque se pueden asentar infecciones, abscesos, porque puede asentarse restos de alimentos o pacientes con cuerpos extraños, ¿no? Entonces, compromete justamente tanto la vía digestiva como la vía aérea. En la zona de la laringe en sí tenemos la zona de la supraglotis, que va justamente hasta el reborde del pliegue bucal, la glotis, que es donde están ubicadas las cuerdas vocales, ¿no? Y la subglotis por debajo de ese nivel de las cuerdas vocales, hasta ya la comunicación o el seguimiento con la tráquea, ¿ya? En esta zona de la laringe hay varios cartílagos, hay varios pliegues, musculatura, ¿no? Que también es importante, que ahora lo vamos a ver. Bueno, esta es como una vista un poco general de toda la parte anatómica, de los cartílagos, los ligamentos, los músculos, pero vamos a verlos más detalladamente. En cuanto a los cartílagos laringios, existen 3 cartílagos pares y 3 impares. Los pares se ven acá, la adenoides, el cartílago corniculado y el cuneiforme. Estos son los pares, ¿no? Y que actúan justamente en poder la movilización de las cuerdas vocales. Ahora también vamos a ver, ¿no?, cómo es que actúan para cerrar o tensar, digamos, las cuerdas vocales o aperturarlas. Y 3 cartílagos impares, ¿no? El epiglotis, que es en forma de hoja, característico, ¿no? La tiroides, que es formado por la unión de 2 láminas cuadradas o cuadrangulares hacia la parte con el vértice anterior, y el cartílago cricoides, que tiene en la parte anterior una porción bastante delgada y en la parte posterior más bien es una porción bastante ancha, también igual cuadrangular. Eso es en cuanto a la anatomía de estos cartílagos. Pero estos cartílagos tienen que ir sostenidos pues por ligamentos, por membranas, ¿no? En otra diapositiva creo que tengo, pero principalmente vamos a ver, por ejemplo, el ligamento tiroidoideo. Todas estas estructuras, bueno, por encima de esto, en la otra parte no habíamos visto, pero el hueso principal en la zona de la laringe es el dioides. ¿Ya? Entonces, todos los ligamentos van a estar, y las membranas van a unir o van a ir desde la zona del hueso dioides hacia los cartílagos, o también entre cartílago y cartílago, para dar estabilidad, para dar estructura, para que pueda cumplir la función fonatoria, ¿no? Y la función respiratoria que tiene la laringe. Importante en la zona de la laringe la membrana cuadrangular, porque es, digamos, la más extensa que vamos a tener, que va a poder cubrir una porción importante desde la epiglotis hasta la zona del cartílago aritenoides. Importante también el ligamento vocal, porque es el que le va a dar soporte a las cuerdas vocales. Y también en esta zona, entre el ligamento vocal y entre el cartílago cricoides, vamos a tener una membrana que va a poder involucrarse en lo que se conoce como el cono elástico. El cono elástico es como un espacio que se delimita pues, por las membranas y por el ligamento vocal y el cartílago cricoides, que la importancia radica en que cuando hay patologías a ese nivel, tanto de las cuerdas vocales o por la zona de la subglotis, va a ayudar a limitar o evitar la expansión de este tipo de lesiones hacia las zonas laterales, ¿no? O posteriores, anteriores. Ya ese es un espacio, como les digo, es importante en temas de laringe, ¿no? Cuando nosotros vemos patologías a ese nivel.
En cuanto a la musculatura, tenemos un grupo que va por encima del hioides y otro grupo que va por debajo del hioides. Todos los que van por encima del hioides contribuyen para poder elevar la laringe, ¿no? Entonces, todo esto son la musculatura extrínseca, ¿no? Es decir, que van desde las zonas de la laringe, pero hacia estructuras que están por fuera de ella, ¿no? Por ejemplo, acá la parte de la mandíbula, por parte del proceso estiloideo, ¿no? Entonces, esta musculatura suprayoidea, tenemos al estiloioideo, al digástrico con sus dientes anterior y posterior, el miloioideo que está por la parte interior de la mandíbula, por eso acá no se ve aprecia muy bien. Ay, no, perdón, ese es el genioideo. El miloioideo que sí va desde la parte de la mandíbula hasta la zona del hioides, y el genioideo que sí va por dentro, por eso es que no se visualiza acá. En cuanto al grupo infrayoideo, van por debajo del resto hioides, ¿no? Entonces, ¿qué es la función principal? Justamente deprimir la zona de la laringe. Toda esta musculatura ayuda también interviene tanto en la función fonatoria como en la función respiratoria que tiene la laringe. Aquí estamos hablando del esternoioideo, el homoioideo, el homóplato, ¿no? El esternotiroideo, que va a nivel del esternón con el cartílago tiroides, y el tiroyoideo, que va desde el cartílago tiroides hasta el hueso hioides. En esta imagen podemos ver una vista anterior de la laringe, pero ya con las estructuras que hemos ido mencionando, ¿no? Entonces los cartílagos, el cartílago tiroides son sus láminas acá cuadrangulares en la parte anterior, el vértice anterior, el cartílago cricoides, que en esta parte anterior es bastante delgado, como habíamos mencionado, y con las membranas, ¿no? La membrana tiroyoidea, que es la más grande que habíamos visto. Y el hueso hioides, que también es el huesito importante en la laringe. Y en esta vista posterior ya podemos ver las cuerdas vocales, ¿no? Las cuerdas vocales con el ligamento vocal que están acá, que son las cuerdas vocales verdaderas, y las cuerdas vocales falsas, que son una porción que está en la porción superior de estas cuerdas vocales verdaderas. ¿Qué nos interesa a nivel ya de la glotis, que es donde están ubicadas las cuerdas vocales? Justamente es esta zona de las cuerdas vocales, tanto en la función de cierre como en la función de apertura. Ya nos interesa, creo que vamos a volver al video del niño para que puedan visualizar un poco cómo es que hacemos nosotros la nasofibroscopía o la endoscopía laringea para poder visualizar las cuerdas vocales y por tanto nos ayude a evaluar si es que existe un adecuado movimiento, si es que hay alguna lesión asentada a ese nivel o hacia el nivel de la cuerda vocal falsa o el ventrículo o la zona de la epiglotis, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta vista más o menos está como que de posterior a anterior, ¿no? Porque acá está la base de la lengua y ya es la zona posterior. Acá más o menos en esta zona estaría ubicada el esófago, la entrada del esófago, ¿no? Porque ya está posterior a la tráquea, ¿no? Por debajo de la glotis ya está la tráquea, acá se ve justamente la tráquea, ¿no? En cuanto a la musculatura intrínseca, ¿no? Ya habíamos visto la parte extrínseca, que es de toda la zona de la laringe hacia la parte de la mandíbula, el proceso estiloideo, etc., ¿no? Entonces, en la musculatura laringea intrínseca, todo ya está en relación con todas las estructuras de la laringe misma. Entonces, tenemos al cricotiroideo, al tiroaritenoides, cricoaritenoideo posterior. Tenemos al tiroaritenoideo, que tiene una parte interna y una parte lateral, ¿no? El cricotiroideo, que es el que influye para tensar la glotis, junto con el tiroaritenoideo medial, que es el que les mencionaba que tenía una parte interna o medial, que cierran la glotis, el cricoaritenoideo lateral, que es el que está medio cortadito por aquí, y el tiroaritenoideo lateral o interaritenoideo, ¿no? Que es el que está más o menos a este nivel, interaritenoideo, ¿no? Y que dilatan la glotis o que la abren es el cricoaritenoideo posterior, que es el que está ubicado a este nivel en la parte posterior.
En esta zona tenemos al ligamento vocal, entonces por tanto todos estos músculos van a actuar en el proceso de la fonación, ¿no? Ya sea tensando la glotis, ya sea cerrando la glotis o dilatando la glotis. De forma que si es que hubiera, por ejemplo, alguna parálisis, yo voy a poder sospechar, digamos, qué músculos o qué músculo está implicado en esta patología. Otra parte importante en la laringe es la zona de la irrigación y la inervación. En cuanto a la irrigación, se da a través de la arteria tiroidea superior, ¿sí? Va a dar sus ramitas, laringe superior y la laringe misma o anteroinferior, para la glotis y la zona de la supraglotis. Entonces, esta arteria tiroidea superior viene a irrigar toda la parte desde arriba, desde la parte superior hasta la zona de la laringe, ¿no? Y la arteria tiroidea inferior lo realiza más bien la irrigación en la zona de la subglotis. Ya es importante poder ver como que la diferencia de estos, ¿no? En verdad no es nada complicado porque la laringe superior es para la parte superior, supraglotis y glotis, y la tiroidea inferior para la subglotis, ¿no? En cuanto a la parte de la inervación, ya ahí está inervado por el décimo par craneal. Hay una mnemotecnia, ¿no?, que se llama SCAR, que me indica que el nervio laringio superior S va a inervar el músculo cricotiroideo, perdón, ese es el de la C. Y todos los otros músculos van a estar inervados por el nervio laringio recurrente o laringio inferior. Entonces, el laringio superior al único que va a inervar de los músculos es el cricotiroideo, mientras que el inferior o recurrente va a ser a todos los otros músculos. Y en la rama sensitiva, el único que va a estar implicado es el laringio superior. ¿Para qué nos sirve la rama sensitiva de este nervio? Es justamente proteger de las aspiraciones, ¿no?, que sucede con los atoros, ¿no? Entonces por ahí que este nervio laringio superior actúa para poder en defensa, ¿no?, tener esa sensación de que hay algo extraño ahí que no corresponde, pues, al aire inspirado, y por tanto va a ayudar a que se pueda cerrar, ¿no?, la laringe para prevenir una aspiración. En los pacientes que tienen, pues, problemas ya centrales, ¿no?, entonces van a tener alteración de esta zona del nervio laringio superior y por tanto no van a tener esa sensación de protección y se pueden aspirar con consiguientes neumonías, etc. No se escucha. En la laringomalacia, que es una patología que tiene más o menos regular frecuencia, ocurre que el niño, generalmente de menos de 1 año, tiene un estridor inspiratorio. Todo estridor inspiratorio me debe indicar de que hay un problema supraglótico, ¿no? En este caso es un problema de una laringomalacia, que es una debilidad de toda esta zona cartilaginosa. La epiglotis, como la vemos, que no tiene, pues, la rigidez necesaria para poder a hacer que el niño pueda respirar adecuadamente, ¿no? Entonces, al estar así, digamos, en esa forma, va a impedir el ingreso directo de aire a la glotis, ¿no? Aquí también tenemos una clasificación que más que todo nos sirve para poder determinar cómo podemos abordar al paciente, ¿no? En el tipo 1 existe un colapso de los pliegues aripiglóticos hacia la vía aérea. En la tipo 2 existe una epiglotis tubular con pliegues aritonepiglóticos cortos. Existe un colapso circunferencial, ¿no?, miren, de esta zona de la vía aérea. Y en el tipo 3 la epiglotis es redundante y existe un colapso posterior. Ahí prácticamente, pues, está por encima, ¿no?, de toda la zona de la glotis. El estridor inspiratorio es agudo, ¿no? Puede ser musical porque es más o menos rítmico, ¿no?, vibrante. Se puede exacerbar en el contexto de infecciones de vías superiores. En estos casos, si es que son bastante pequeños, como les digo, menores de 1 año, estas laringomalacias suelen remitir con la madurez propia, ¿no?, que adquiere el niño a medida que va creciendo,
y en la mayoría de casos no es necesario intervenir, salvo en algunos casos que ya vemos que existe mucha severidad y mucho colapso de la vía aérea. Ahí sí definitivamente se podría intervenir para tratar de darle un poco más de estabilidad y soporte a este tipo de zona de la laringe. Las laringitis. La laringitis puede tener diversas causas, simplemente me indica que existe una inflamación. Puede deberse a una infección viral o bacteriana, un traumatismo, puede ser aguda, puede ser crónica. Esta es la vista justamente de las cuerdas vocales con la aritenoides. Ahí va a pasarles. Vamos a ver un ratito para que puedan ubicarse en las siguientes. En esta, aunque no es una laringe igual completamente normal, pero se puede ver la base de la lengua. Entonces cuando nosotros ingresamos vemos y reconocemos la base de la lengua, reconocemos la epiglotis, que en este caso está un poco engrosada, reconocemos las cartílagos aritenoides, que son los cartílagos, uno de los 3 cartílagos pares. Acá ya se ve parte de las cuerdas vocales, que en este caso están abiertas. Por detrás, todo esto es la pared posterior de la faringe, de la hipofaringe, y esta zona está ubicada también en el ingreso del esófago, que bueno, cuando uno no está deglutiendo está cerrado, ¿no? ¿Qué pasa en las evaluaciones que nosotros hacemos? Hacemos que el paciente pueda, además de respirar tranquilo o tratar de respirar tranquilo, que fone, ¿no? Para poder justamente ver la movilidad. Para ver justamente la movilidad de la laringe, de las cuerdas vocales. Bueno, como este no está fonando, ¿no? Pero igual la idea es poder acercarnos más para visualizar por completo las cuerdas vocales, delimitar si es que hubiera algún tipo de inflamación en las mismas cuerdas o alguna lesión en esa zona o alrededor. ¿Qué tiene o cuál es la clínica de un paciente con laringitis? Disfonía o afonía, o sea, ya por completo ausencia de voz. Rinorrea puede acompañarse, si estamos hablando, ¿no?, en el contexto de una laringitis aguda por proceso respiratorio, puede haber rinorrea, tos, leve dolor de garganta, ¿no? En este caso vemos a las cuerdas vocales eritematosas, edematosas. Esta es la aritenoides también, que está eritematosa. En cuanto a la etiología, entonces habíamos visto que la más común es la viral, rinovirus, influenza, parainfluenza, adenovirus, coronavirus, ¿no?, respiratorio sincitial también. En la bacteriana igual, más común la estreptococo hemolítico del grupo A, puede ser neumococo también, puede ser Corinneria literae también, moraxella, ¿no? Hay también la laringitis fúngica, de tipo fúngica, ¿no? Puede estar involucrado el histoplasma, el blastomisis, la cándida, ¿no?, en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos a veces pacientes diabéticos mal controlados que pueden tener lesiones por cándida en la zona de la base de la lengua, o que pueden llegar hasta la zona de la laringe. ¿Ya? Traumático por excesivo uso o abuso de la voz. Intubación reciente también importante, ¿no? Tenemos pacientes a veces hospitalizados que han tenido de repente intubaciones traumáticas porque en algún momento en el ingreso a emergencia por otros tipos de causas o enfermedades se ha tenido que optar por hacer una intubación de emergencia, ¿no? Entonces, en una intubación de emergencia muchas veces no hay el cuidado pues debido de esa zona de la laringe, porque se está tratando de preservar la vía aérea. ¿Qué sucede a veces con estos pacientes? Que al momento de las extubaciones tienen extubaciones fallidas. Se extuba o se intenta extubar y el paciente pues no puede llegar a compensar o a poder tener el aporte respiratorio normal. Entonces, en esos casos muchas veces nos mandan interconsultas para visualizar si es que hubiera alguna lesión de tipo granuloma o lesiones inflamatorias en esa zona,
edema de cuerdas vocales, ¿no? Entonces, y al visualizar efectivamente puede haber lesiones o puede haber inflamaciones o a veces hasta parálisis cordal traumática, ¿no? La laringitis crónica, más comúnmente por alergias, ¿no? Pacientes con, en el contexto de una rinitis alérgica, por ejemplo, también a veces hacen problemas o inflamaciones de la parte de la laringe, algún daño, ¿no?, en el laringe recurrente, sobre todo reflujo ácido, trastornos autoinmunes, defectos anatómicos, ¿no?, lesiones, ¿no?, irritantes, hay también disfonías por tensión muscular o hasta disfonías asociadas a trastornos psiquiátricos, ¿no?, pacientes con trastorno psiquiátrico con mucha tensión muscular, con voz bastante vibrante, más que disfónica. Ya es un tipo de disfonía funcional que le llamamos nosotros porque no se debe a alguna alteración anatómica, no tiene nódulos, no tiene ningún otro tipo de lesión que podamos pensar que se necesita algún tipo de tratamiento como quirúrgico, ¿no? En la clínica vemos los antecedentes del paciente, ¿no? Ha habido un factor desencadenante, señor, estado con una infección respiratoria superior concurrente, abuso vocal, docentes, cantantes, ¿no? Exposición a alergenos o toxinas, también importante documentarlo. Tabaquismo, consumo de alcohol, medicamentos nuevos de repente también. Cirugías recientes por el tema de las intubaciones o de repente también cirugía, una tiroidectomía también comúnmente, ¿no? Interconsultas de cirugía de cabeza y cuello que hacen tiroidectomías y por tanto pueden afectar el nervio laríngeo recurrente pueden producir parálisis laringias. Traumatismos recientes o pasados que afecten a la cabeza y al cuello, ¿no? Los síntomas, bueno, ya habíamos visto algunos, ¿no? Disfonía, puede ser una voz entrecortada, no necesariamente una disfonía completa todo el tiempo, ¿no? Fatiga vocal, el paciente habla hasta que en un punto ya se desgasta. Bueno, normal es que todos nos desgastemos, pero este paciente, digamos que antes podía hablar 20 minutos de corrido y ahora ya no puede. A los 5 minutos ya su voz empieza a apagar. Garganta seca o adolorida, tos, carraspeo frecuente, aumento de la producción de saliva, disfagia, ¿no? Ya hay disfagia o globus faríngeo también es algo frecuente, sensación de nudo de la garganta, sensación de como que hubiera una presión en esa zona. Síntomas de resfrío o de gripe, ganglios linfáticos inflamados, adenopatías, fiebres, mialgias o dificultad para respirar de repente ya en algunos casos. O sea, en todos los pacientes que vienen con problemas de sospecha de algo laríngeo tengo que preguntar todo esto, ¿sí? Diagnóstico. La laringitis es por traumatismo, obviamente tengo que tener un antecedente de traumatismo. ¿Cómo se llama? Cuando cogoteo, ¿no? Cogoteo cuando a veces los asaltan, ¿no? Entonces por ahí puede también tener algún tipo de lesión en el cartílago y puede producir disfonía por ello porque está lesionando parte de la zona del cartílago aritenoides, por ejemplo, que puede llegar a producir cierto grado de desviación del cartílago y por tanto la voz no va a ser normal. La laringitis viral aguda se diagnostica por el tono vocal de baja tonalidad de la disfonía. La fúngica, ahí sí es necesario definitivamente hacer una biopsia en cultivo por lo menos, ¿no? A veces hacemos estroboscopía, que es una visualización un poco más cercana, ya con una medición incluso del movimiento de las cuerdas vocales y la vibración que normalmente ocurre. Y bueno, de todas maneras, en el momento de la evaluación en la nasofibroscopía o la endoscopía laringea, tengo que ver si es que hubiera alteración en las cuerdas vocales verdaderas, las falsas, de epiglotis, seno-piriforme, vallécula, ¿no? ¿Qué le doy en tratamiento? Si es que es un proceso viral, pues sintomáticos, ¿no? Descanso vocal, el reposo vocal es importante, terapia, higiene bucal, analgésicos, mucolíticos, remedios caseros, hidratación, humidificación también. En la bacteriana le agrego antibióticos, puedo agregarle corticoides también o adrenalina nebulizada también. En la fúngica, bueno, antimicóticos o anistatina. En traumatismos, descanso vocal, a veces es necesario terapia vocal o terapia de voz o foniatría, que le llamamos nosotros, que esto sí lo realiza ya el médico de medicina física. No, bueno, el terapista, ¿no? Pero lo indica el médico de medicina física y rehabilitación. Laringitis crónica, ahí en la laringitis crónica que también vemos con regular frecuencia,
Generalmente uno de los factores que están ahí es el reflujo, ¿no? Habíamos hablado un poco de reflujo, el reflujo gastroesofágico o a veces faringo-laringio, que le llamamos, lleva a que el paciente tenga una inflamación crónica en la laringe. ¿Qué les recomendamos? Que no usen ropa muy ajustada que pues pueda llegar a provocar más reflujo, ¿no? Sobre todo a nivel abdominal, ¿no? Comidas más pequeñas pero más frecuentes, evitar cafeína, alcohol, alimentos picantes. Se puede dar antiácidos y también se le da medicamentos inhibidores de bomba de protones, ¿no? Inflamatorios, eliminar el agente irritante. Puedo darle corticoides intranasales, a veces en algunos casos dependiendo, ¿no?, del caso de inmunoterapia o antihistamínicos también. Autoinmune, ya estamos hablando de que pues, necesito alguna otra manifestación sistémica a veces, ¿no? Ciclofosfamida le puedo dar, permisolona, y en la granulomatosa también está implicado todo el tema de corticoides. Usamos bastante corticoides en verdad en todos los procesos de laringitis, porque sí necesitamos ayudar a poder desinflamar y siempre complementarlo con el uso de IBP, porque si no le vamos a producir reflujo al paciente y el paciente en vez de mejorar. Diagnóstico diferencial con una disfagia per se, que puede ser por un problema gastrointestinal, un reflujo gastroesofágico. También es necesario mandarles de consulta gastro por ahí si hay sospecha en una laringitis crónica, amigdalitis o ya un proceso canceroso, ¿no?, o rinitis alérgica. Okay. En los tumores laringios, existen tumoraciones que son benignas, en verdad. Esto, por ejemplo, es la vista de unas cuerdas vocales normales. Hay úlceras de contacto que en verdad son igual lesiones benignas, pero que a veces ocurren por un paciente que en un momento ha tenido de repente un esfuerzo vocal muy fuerte, muy intenso, ¿no? Entonces al momento de chocar las cuerdas vocales puede producir ulceraciones. Pacientes con también docentes o que tienen mucho esfuerzo vocal, cantantes, también pueden producir úlceras de contacto. Pólipos, que son lesiones inflamatorias que también se asocian a abuso vocal. Lo mismo que los nódulos es la enfermedad de los docentes, ¿no? Los docentes, los cantantes, ¿no?, que tienen nódulos, que también, estos sí generalmente son bilaterales, a diferencia de los pólipos que son unilaterales. Ya, otra lesión, la parálisis unilateral, parálisis de las cuerdas vocales, bueno, uni o bilateral puede ser, ¿verdad? Y también lesiones de tipo canceroso, ¿no? Vamos a ver. Un paciente con una laringe normal. Entonces nosotros, como les decía, hacemos la evaluación, la endoscopia laringe, la nasofibroscopía, y el paciente en inspiración está con las cuerdas vocales aperturadas, está en la zona de la tráquea, cuerdas vocales verdaderas, las bandas o cuerdas vocales falsas, el cartílago aritenoides, y en la aducción el paciente le hacemos fonar. Señor, diga entonces está diciendo y fona, ¿no? Y acá hay una aducción de todas las cuerdas vocales. Lesiones, el granuloma vocal, por ejemplo, faltaba en la otra imagen. Esta es una lesión que puede ser, como les decía, puede ulcerarse, pero también puede aparecer lesiones inflamatorias como tipo granuloma. Ya, nódulos laringios, que están acá a este nivel, bilaterales. Pólipo de cuerda vocal también, en este caso de la cuerda vocal izquierda, es unilateral, también es por abuso vocal. Y otra patología frecuente es la papilomatosis laringea, ¿no? Es una lesión, una tumoración, pero que tiene estas características, que tiene como pequeñas depresiones en toda la superficie, ¿no? Como si fuera una medio frambuesada, ¿no? Entonces eso se deposita en las cuerdas vocales, pero también en cualquier otra parte de los cartílagos laringios. Y cáncer laringio también podríamos ver. En el cáncer laringio, cuando tenemos sospecha, es porque, bueno, obviamente si lo vemos así grande, pues vamos a sospechar de un cáncer, ¿no? Pero a veces aparecen lesiones tumorales que tienen placas blanquecinas, ¿no? Si es que vemos una placa blanquecina, que le llamamos nosotros leucoplasia, tenemos que biopsiarlo, ¿no?, para poder descartar. Parálisis laringea. Habíamos hablado un poco acerca de la parálisis laringea.
En la lesión del nervio laríngeo superior puede ocurrir aspiraciones por anestesia laringea y disfonía con voz débil y dificultad para emitir sonidos agudos. Y en cambio en la lesión del nervio laríngeo recurrente existe una parálisis de cuerda vocal que puede ser en posición variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta evaluación tenemos esta cuerda vocal que es móvil y esta de acá más bien es la paralizada. Puede ser, como dice, posición variable, ¿no? Puede estar al centro, que le llamamos aducción, o puede estar lateral y completamente abierta y por tanto puede producir insuficiencia vocal. Es decir, que el paciente pues, no va a poder emitir sonidos y eso le llamamos en abducción o abducción. La etiología en 90% de los casos es una causa periférica, es decir, como lesión de estos nervios, ¿no? Antecedentes de cirugía tiroides que ya habíamos hablado, o lesiones mediastínicas, neuritis víricas transitorias, ¿no? A veces esto sería pues lo mejor, ¿no? Un paciente con una inflamación del nervio laríngeo recurrente de tipo viral, generalmente es transitoria y se puede recuperar. ¿Qué hacemos con este paciente? Le damos su hidratación, lo protegemos con IVPs y lo mandamos a terapia de voz, ¿no? Terapia foniatría, para tratar nuevamente de mejorar este movimiento de las cuerdas vocales. Causas centrales que no son tan frecuentes, pero que igual hay que, digamos, hacer una evaluación, un descarte, puede ser de origen supranuclear o nuclear. En estos casos, pacientes, por ejemplo, con ACV severo, ¿no? Que haya compromiso también de la voz, entonces sospechamos de eso, ¿no? Clínica, disfonía, puede ser una voz bitonal, es decir, como que en algunos momentos habla un poquito mejor y en otros momentos habla pues completamente mal, entonces ahí sí también sospechamos. O disnea, ¿no? Disnea, a veces hay dificultad o disfagia porque el paciente puede hasta aspirarse si es que la cuerda vocal, por ejemplo, está en abducción. Entonces eso me puede producir más bien aspiraciones, y si es que más bien está en aducción y si tenemos, no sé, por último una parálisis bilateral, podría producirme hasta una insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Terminamos? Acabamos. Vamos bien rápido.